Hola, en el video anterior terminamos de estudiar las regiones de operación del diodo semiconductor. En este video resumiremos los distintos puntos de operación y construiremos la curva característica de corriente versus voltaje. Como hemos visto, al aplicar un voltaje positivo al dispositivo, este voltaje se opone al potencial interno y permite un crecimiento exponencial del flujo de corriente por difusión. En polarización inversa, el voltaje aplicado incrementa aún más la barrera de potencial para el flujo de portadores y la corriente es básicamente nula, pero se conoce como I sub S o corriente inversa de saturación. Este comportamiento se puede caracterizar según la ecuación de Shockley que vimos en el video anterior. En la medida en que el voltaje en el diodo crece y sobrepasa significativamente el voltaje térmico o V sub T, el término exponencial crece rápidamente de forma que es mucho mayor a 1 y la ecuación es aproximadamente igual a IS por el exponencial de VD sobre VT. En el rango de voltajes negativos, el término exponencial es mucho menor a 1 y la expresión de corriente en el diodo es aproximadamente igual a menos IS. Debemos notar que este comportamiento y la ecuación que lo describe son teóricos, aunque vamos a ver en los dispositivos comerciales que la curva se desvía apenas un poco debido a efectos de resistencias internas que no estamos teniendo en cuenta, y que se visualiza como un desplazamiento hacia la derecha de la curva. También la corriente inversa de saturación es mayor a la que calculamos con nuestra ecuación, pero en todo caso el análisis que hemos hecho hasta el momento funciona bastante bien de manera general y nos será de gran utilidad para el análisis de circuitos que estaremos viendo más adelante. También notemos que la corriente del dispositivo es proporcional a IS y por tanto proporcional al área transversal. De esta forma, dos dispositivos idénticos ubicados en paralelo transportarían la misma corriente que un solo dispositivo con el doble de área transversal. Veamos un ejemplo. Asumamos que cada unión PN en la figura tiene los niveles de dopado que usamos en el ejemplo 3. Calculemos la corriente del dispositivo para voltajes en el diodo de 300 y 800 milivoltios, asumiendo temperatura ambiente. Con estos parámetros habíamos calculado la corriente inversa de saturación que nos había dado igual a 1.77 por 10 a la menos 17 amperes. Con esto podemos calcular la corriente en el diodo para un voltaje de 300 milivoltios que nos da igual a 2 veces esa corriente inversa de saturación que habíamos calculado multiplicado por el exponencial de VD sobre VT menos 1, lo cual nos da igual a 3.63 picoamperes. Ahora, si calculamos la corriente en el diodo para un voltaje aplicado de 800 milivoltios, vamos a tener que la corriente va a ser aproximadamente igual a 82 microamperios. Usemos ahora la ecuación del diodo para calcular qué tanto debemos variar el voltaje en el diodo para incrementar la corriente en un factor de 10. Si despejamos el voltaje en el diodo de nuestra expresión de corriente, tenemos que el voltaje en el diodo va a ser igual al voltaje térmico por el logaritmo natural de la corriente en el diodo sobre la corriente inversa de saturación. Si tenemos entonces que nuestra nueva corriente, que podemos llamar I1, es igual a 10 veces la corriente que ya teníamos anteriormente, nuestro nuevo voltaje en el diodo, que vamos a llamar VD1, tiene que ser igual al voltaje térmico por el logaritmo natural de 10 veces la corriente en el diodo dividido la corriente inversa de saturación. Y esto es igual al voltaje térmico por el logaritmo natural de la corriente en el diodo sobre la corriente inversa de saturación más el voltaje térmico por el logaritmo natural de 10. Esto es entonces igual al voltaje en el diodo que teníamos previamente más el voltaje térmico por el logaritmo natural de 10, lo cual es igual al voltaje en el diodo más 60 milivoltios. De esta forma necesitamos incrementar el voltaje en 60 milivoltios aproximadamente para incrementar la corriente en un factor de 10. ¿Qué ocurriría con nuestro dispositivo si incrementamos su área transversal en un factor de 10?
Miremos el siguiente ejemplo. Empecemos por el punto A. Dado que IS es proporcional al área transversal, tenemos que la nueva corriente, que llamaremos por ejemplo I de 1, es igual a 10 veces la corriente inversa de saturación que teníamos por el exponencial del voltaje en el diodo sobre el voltaje térmico, es decir, 10 veces la corriente en el diodo. En el caso B, tenemos que nuestro nuevo voltaje en el diodo, que llamamos V de 1, va a ser igual al voltaje térmico por el logaritmo natural de la corriente en el diodo sobre 10 veces la corriente inversa de saturación. Y esto es igual voltaje térmico, logaritmo natural de la corriente en el diodo sobre el corriente inversa de saturación menos el voltaje térmico por el logaritmo natural de 10. Y esto como tal es nuestro voltaje que teníamos previamente menos aproximadamente 60 milivoltios. Es decir, que requerimos aplicar un menor voltaje, en este caso 60 milivoltios menos, al incrementar el área transversal del diodo en un factor de 10. En este video revisamos la curva característica de corriente versus voltaje de un diodo semiconductor. En el próximo video estudiaremos la zona de ruptura. Los dejo con las referencias bibliográficas. Un saludo.